Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el video del día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de un tema muy importante en la Kabbalah. Es el tema de la reencarnación, lo que llamamos en el hebreo Gilgul Neshamot, la rotación de las almas. Pero específicamente quiero hablarles de un concepto poco conocido. Normalmente escuchamos de las almas de seres humanos que vienen cierto número de veces a la tierra en reencarnación para rectificar ciertas cosas, pero pocos han escuchado de la reencarnación de demonios como seres humanos en este planeta. Voy a explicar a qué me refiero. Enseña la Kabbalah que una persona que viene a este mundo y no se rectifica, o sea, tiene, digamos, lo que llamamos malos tratos, digamos que tiene una personalidad, un carácter que para nada es bueno, para nada es ético. Y por eso vemos en el mundo gente que tiene una personalidad muy violenta, que son ladrones, que son asesinos, gente que tiene un corazón muy oscuro, esos personajes de la historia que han hecho tanto mal a la humanidad, como Hitler, por ejemplo, Stalin, y ese tipo de personajes que han asesinado a millones y millones de seres humanos. Para la Kabbalah, ese tipo de alma es lo que llamamos la reencarnación de un demonio en la tierra, porque no es algo que es normal. Estamos hablando de un ser de una oscuridad tan grande que puede asesinar a millones de seres humanos sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de remordimiento. Vemos acá que la Kabbalah habla de que en este planeta no solamente reencarnan almas de seres humanos, sino también de lo que llamamos demonios, seres de oscuridad, seres que no para nada son humanos, que toman la apariencia humana, pero que vienen a hacer y hacen mucho daño en este planeta. Ojo, también vamos a explicar qué significa también este aspecto de demonios. Enseñan los sabios del pueblo de Israel, los sabios de la Kabbalah, de que una persona que viene a este mundo y uno observa, como vemos en el mundo, gente que son asesinos en serie, gente que son violentos, gente que viola, que roba, que mata, que horribles las cosas que hacen, que están envueltos todo el tiempo en la magia negra para haciendo mal a otros, matando personas, cosas horribles que pasan en este mundo que uno no puede siquiera imaginarse. Entendemos que esto no es normal, que es un ser oscuro que está encarnado como ser humano, que ha tomado la apariencia de ser humana, que camina entre nosotros, pero para nada es humano. Es un ser demoníaco, un ser de oscuridad. Entendemos en la Kabbalah de que incluso una persona que tiene este tipo de características, cuando pasa al mundo espiritual sigue con estas características. Y por tanto, en otra reencarnación, cuando regrese a la tierra, no se imaginen que esa alma baja ya limpia, pura, ser de luz, refinado. No, el trabajo espiritual fuerte se viene a hacer a este mundo. Y la Neshama, cuando abandona este mundo y va al mundo de las energías, mantiene la misma personalidad. Por tanto, alguien que hacía el mal mientras vivía, mientras estaba encarnado, cuando está en el mundo de los espíritus, se junta con otros espíritus, demonios, seres de oscuridad, seres humanos que eran así, asesinos, gente sanguinaria, cosas horribles. Se juntan esos espíritus y siguen maquinando, siguen buscando la forma de influenciar a los seres humanos para seguir haciendo el mal. Y ellos se alimentan de la energía de aquellas personas que hacen el mal, que son asesinos, que roban, que matan, que hacen cosas terribles, violadores, cosas horribles. Esos espíritus van a esas personas que son afines, por eso es que se atraen, porque hay seres encarnados que son afines a esos espíritus, y son los que manipulan los pensamientos de esas personas, son los que ponen en su mente seguir haciendo mal, seguir asesinando, seguir haciendo cosas horribles. Y cuando la persona comete esos actos, esos demonios, esos seres de oscuridad se alimentan de esa energía, de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor, incluso ese tipo de personas derivan un tipo de placer
de hacer ese tipo de maldad, de asesinar. Es tremendo cuando uno escucha ese tipo de historias. Y ese tipo de espíritus, tanto el que está encarnado como los espíritus que influencian a la persona, que le ponen esos pensamientos, como se observa tantas cosas en el mundo, se alimentan de eso y tienen esclavizadas ese tipo de personas. Les decía entonces que cuando llega un momento en que esas personas que mueren pasan al mundo espiritual, siguen influyendo a los que están, a los vivos, a los encarnados. Esa persona que está en el mundo espiritual, que ya falleció, está en el mundo espiritual, que es así de negra, de oscuridad, de mal, de cosas terribles, eventualmente se le da la oportunidad de que reencarne nuevamente y venga a la tierra, al mundo encarnado, para que depure, para que deje ese mal camino y para que vaya a la senda del bien. Pero les decía, no se imaginen que esa persona viene ahora limpio. No, no, no. Es que cuando murió se quedó con el estado espiritual que tenía. Se hacía todo ese tipo de mal. Así es igual en el mundo espiritual. Y cuando viene y encarna, viene con esa misma forma, con esa personalidad, con toda esa oscuridad. Entonces lo que reencarna básicamente es un demonio, es un ser de oscuridad. Y por eso es que vemos en el mundo tanto mal, tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta gente que hace, que está envuelta en sectas satánicas, en sectas de oscuridad, en cosas de sacrificios de humanos, de niños, de cosas terribles que pasan en el mundo. Porque básicamente el que ha encarnado es un demonio que ha nacido y la persona lo ve y cree que es un bebé inocente, pero cuando crece, lo que hay es un neshama de un ser de oscuridad, de un ser que lo que ya viene es con una fuerza y con un tipo de espíritus que están con él, que son también todos de oscuridad, de muerte, de tragedias y de cosas horribles, y lo que hacen es incrementar todavía más el mal en el mundo. Eventualmente, ojo, aquí nadie se sale con la suya, eventualmente esa persona también tendrá que pagar, tendrá que depurar, porque a cada ser le llega el castigo divino. No hay nadie que no le llegue la sentencia divina. Nadie. Ojo con esto. Pero tenemos el caso de que vienen ese tipo de Neshamot, que básicamente lo que están encarnando son demonios, seres de oscuridad, que siguen usando incluso hoy en el día de hoy la tecnología, la serie de cosas, que usan todo esto para seguir atrayendo personas a ese tipo de eh, actos, ese tipo de actividades que están todo el tiempo envueltos en oscuridad, en magia negra, en cosas para hacer mal, porque esa es la característica, están envueltos en estas cosas para hacer el mal. Está la persona que estudia y con el conocimiento de todos estos temas para defenderse, para ayudar a otros, para liberar a otras personas de la influencia de estos espíritus, etc. Pero está el que usa todas estas cosas para hacer el mal en la tierra, para hacer daño a otras personas. Le decía, son demonios caminando entre nosotros, seres, almas oscuras. De ahí la importancia, les decía, de que la persona sea consciente de esta realidad, porque esto explica mucho de por qué vemos tanto mal en el mundo. Explica por qué hay familias donde hay algún pariente o familiar que es horrible las cosas que hace, que vemos matrimonios donde hay tantos abusos en el matrimonio, a la esposa, al esposo, a los hijos, hijos que matan a los padres, como se ha dado el caso, niños. Desde niños ya vienen con esa inclinación y han masacrado y matan a toda la familia, al padre, al hermano, a todo el mundo. O madres que matan a sus hijos, o cosas terribles que pasan. Porque es que esa persona que lo ves, tú lo ves con tus ojos, crees que es un ser humano. Pero es una neshama que está oscura completamente. Básicamente es un demonio encarnado. Y tú crees, wow, un ser humano. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la Kabbalah, es un ser de una oscuridad muy grande. Que si eventualmente esa persona que comete ese crimen lo envía a la cárcel, si lo dejan suelto seguiría haciendo muchísimo mal. Pero hay mucha gente que son asesinos en serie, que hacen cosas tremendas y se salen con la suya. Aparentemente no los atrapan, pero vemos que hay mucho, mucho mal. Y se trata de ese tipo de entidades o seres que encarnan. Eventualmente tendrán que pagar, tendrán que rendir cuenta por lo que están haciendo, les decía. Pero esto explica otra vez las cosas tremendas que están sucediendo que a través de la historia humana, debido a la encarnación de seres de este tipo de oscuridad. Ojo, de igual forma también encarnan seres de luz, que se encargan de
contrarrestar esta influencia, de despertar las conciencias del ser humano, de tener el bien en la tierra y de despertar otras almas que están en oscuridad para que vengan a la luz y a almas ayudarlas a seguir en su proceso de evolución, porque otra vez, aún esa alma que está en ese tipo de oscuridad es un neshama que eventualmente tendrá que seguir limpiando, depurando, para seguir elevándose espiritualmente hasta que deje todo ese mal camino. Es lo que se llama, lo que decimos en hebreo, la teshuvah. Pero es un proceso. Mientras tanto, les decía, vemos mucho mal en el mundo y se debe a la influencia de estos seres. Hasta aquí con el video del día de hoy. Agradecerles a todos por la atención. Les envío mi bendición, mucha luz, paz y bendiciones desde Jerusalén, Israel. Shalom a todos.